queremos comentar que hicimos las gestiones para traer gente de la postura rechazo, pero no obtuvimos respuesta, se negaron a venir o bien no tenían disponibilidad de fecha horaria. Nuestro colegio tiene un compromiso con la formación y participación ciudadana de la comunidad educativa. Es por eso que como centro de estudiantes nos enfocamos en generar instancias como estas para fortalecer y fomentar a ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el bienestar social. Tenemos en el foro de hoy a Benito Baranda, psicólogo, doctorado en sociología, fundador de la ONG América Solidaria, de la cual es presidente ejecutivo. Fue director social del Hogar de Cristo durante 2 décadas, entre los años 1991 y 2011. También ha participado en otros organismos sociales, como la Fundación para la Superación de la Pobreza y en la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Línea de la Pobreza y de la pobreza extrema. Desde julio de 2021 hasta julio de 2022 se desempeñó como miembro de la Convencional Constitucional en representación del Distrito número 12, La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Su eje estratégico como constituyente contiene 5 lineamientos principales: respeto a la dignidad de todas las personas, protección de los derechos sociales en educación, salud y seguridad social, vivienda y ciudad digna para la vida en comunidad y el reconocimiento de los pueblos originarios, así como también es parte de numerosas iniciativas de carácter político-social, entre estas el compromiso por la niñez, causas por el agua y los animales, compromiso por la inclusión de grupos con mayor vulneración de derechos, compromiso por la participación ciudadana en el proceso constituyente, decálogo del deporte, la actividad física, la recreación y la cultura corporal, también de los derechos culturales, compromiso por la diversidad y los derechos de personas LGBTIQ+, derechos lingüísticos y culturales de la comunidad sorda, red de constituyentes por los derechos de las personas con discapacidad y del compromiso de constituyentes contra la violencia política de género de la Articulación Territorial Feminista Elena Cafarena. Ahora le vamos a dar la palabra al invitado para que nos comparta su experiencia como constituyente, su opinión ante el próximo plebiscito de salida y el porqué de esta. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas, el atraso, estaba en un liceo municipal, camino a Pirque, era un poquito lejos, había mucho tráfico. Entonces me demoré más de lo que había pensado, así que disculpen. Les agradezco también el tiempo que vamos a tener para poder conversar. Voy a tratar de ser breve en lo que les voy a explicar para después dejar la palabra a ustedes. Yo soy vecino de ustedes, vivo en la comuna de La Pintana desde hace 34 años. Llegamos a trabajar allí con mi esposa cuando aún no teníamos hijos y llegamos a trabajar a la población del Castillo. Ambos somos psicólogos y llegamos a trabajar con el Hogar de Cristo. Veníamos de estudiar afuera, habíamos trabajado con el Hogar de Cristo en una hospedería de niños y de jóvenes en el centro de Santiago. Cuando nos casamos, nos fuimos a vivir con niños y niñas que vivían en situación de calle. Después nos fuimos a estudiar al extranjero y cuando regresamos nos vinimos al Castillo, y nos vinimos al Castillo porque los niños y niñas que peor lo pasaban en el centro de Santiago venían de esa población, de ese sector. Entonces, cuando el Hogar de Cristo nos ofreció volver a trabajar al Hogar de Cristo, le dijimos que sí y que nos gustaría llegar a ese sector que se llama el Castillo. Nosotros vivimos al lado del Castillo, no dentro del Castillo, sino acá al lado. Mi señora sigue trabajando allí y yo después trabajé en la dirección social del hogar y por un tiempo largo también he trabajado en América Solidaria. Y les cuento esto porque parte de lo que yo trabajé dentro de la convención se relaciona con la experiencia laboral que tuve dentro del Hogar de Cristo y en América Solidaria y en la Fundación Superación de la Pobreza. La Convención Constitucional partió en 4 de julio, hace un poco más de un año atrás. Fuimos electos en este distrito, como ustedes saben, 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres. Uno de los cupos de este distrito, porque eran 7 cupos, se entregó para los escaños reservados. Nosotros tenemos una alta población mapuche en el distrito. En nuestra comuna hay el 17% de las personas son mapuches. Y uno de esos cupos entonces se entregó para escaños reservados, los 17 escaños reservados, que representan el 11% de los convencionales. Ellos son los pueblos originarios más o menos el 12.5% de la población, y los escaños reservados representaron el 11% de lo que fuimos la totalidad de los convencionales.
Y trabajamos principalmente, ¿no es cierto?, en conjunto, la mayor cantidad de los convencionales del distrito para poder ir respondiendo a lo que el mismo distrito nos había pedido. Tuvimos una larga campaña ya, para poder escuchar. Me tocó estar en muchas juntas de vecinos, con muchos centros de personas mayores, también clubes sociales, deportivos, en templos evangélicos y católicos también. Yo vengo de la religión católica, pero estuve con muchos templos evangélicos, pastores evangélicos y sus comunidades, para poder escuchar todo lo que estaba en este distrito como el deseo, ¿no es cierto?, para poder modificar la realidad y tener una mejor vida. Y parte de lo que le voy a contar responde a eso. ¿Qué es lo que ocurrió dentro de la convención? Bueno, a mí me tocó participar en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y hay 5 aspectos que creo que son claves en lo que me tocó colaborar a mí para construir el proyecto, esta propuesta de constitución. El primero de ellos, que se declara, ¿no es cierto?, en esta constitución, que el Estado de Chile es un Estado social, democrático, de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Ya? En esa frase, que es el primer artículo, que seguramente la gran mayoría de ustedes lo ha leído, eso hace el resumen de todo lo que viene después. De hecho, los 2 incisos que siguen, donde Chile, ¿no es cierto?, se reconoce como una república solidaria y que la función principal del Estado es asegurar esos derechos, garantizarlos, allí está, en ese primer artículo, el resumen de toda la Constitución. ¿Ya? Los 4 elementos, ¿no es cierto?, que yo les decía, más el Estado, el derecho, el Estado, ¿no es cierto?, social, democrático, derecho, son el fundamento de la construcción constitucional que es la que se presenta al país. ¿Ya? A diferencia de la Constitución actual, que si bien no se declara como un Estado subsidiario, su manera de escribir habla de la subsidiariedad a la negativa. ¿Qué significa eso? Que el Estado se repliega y deja que el mercado y la sociedad civil haga la tarea que le corresponde al Estado. Y eso, ¿no es cierto?, amplía las desigualdades. La única institución, la única, como el establecimiento donde tiene que estar establecido el garantizar los derechos sociales es en el Estado. La sociedad civil, donde yo trabajo y voy a volver a trabajar ahora en octubre, y por supuesto el mercado, podemos ayudar en esa tarea, podemos colaborar en respetarlos y promoverlos, pero no nos corresponde garantizarlos. Yo no le pido a una, ¿no es cierto?, empresa privada que me garantice derechos, lo que pido es que me los respete y promueva esos derechos. Y claro, si esos derechos son vulnerados, quien tiene que garantizarlos es la ley y la Constitución, porque si no sería un desorden tremendo, ¿no es cierto? Y la garantía de los derechos en Chile se vulneró con la Constitución de los 80, no así con la del 25. La del 25 había avanzado en un Estado social y se corta eso con la Constitución de los 80. Y de ahí se descuelgan los derechos de los cuales podemos conversar después. La libertad, por ejemplo, de pensamiento, de credo, de religión, el derecho a la vivienda, el derecho, ¿no es cierto?, a la educación, a la salud. Ahí ustedes me podrán preguntar y quizá explayarnos en todo eso. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, que es extremadamente importante para Chile y que se descuelga del primer artículo, es que nos declaramos un Estado regional. Ustedes han estudiado la historia seguramente, que una cosa es el país, otra cosa es el Estado y otra cosa son las naciones. Estados Unidos es un país, 51 estados y más de 500 primeras naciones. No es lo mismo. Napoleón decía un estado, una nación, no es lo mismo. El reconocimiento de una nación es que dentro de tu país existen otras comunidades que tú tienes que respetar y que tienen derecho a vivir en un mismo estado y en una misma nación. En Chile no somos federales como Estados Unidos, somos regionales. Entonces tenemos un país, un estado y tenemos varias regiones y varias naciones. Y así es España. El artículo 2 de la Constitución española dice naciones y regiones. Y en Chile somos regionales, por lo tanto tenemos una ley y una constitución. No tenemos leyes por los estados federales como Argentina, ¿no es cierto?, como Brasil, o como Estados Unidos, o como México, o como Alemania, que pueden tener leyes federales, o estatutos casi constitucionales, ¿no es cierto?, por federal. Nosotros no. Vamos a tener, ¿no es cierto?, distintas autonomías, la autonomía regional, la autonomía comunal y la autonomía territorial indígena, pero todas esas autonomías responden a una misma ley y a una misma constitución. Nadie tiene la prerrogativa de construir leyes.
Los únicos que pueden construir leyes son el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputadas y Diputados, y en varias ocasiones, ¿no es cierto?, también la Cámara de Regiones tiene que participar, tiene que concurrir a construir leyes de carácter regional. ¿Ya? ¿Qué significa que sea regional? Bueno, que se transfieren los poderes a regiones. No solo la autonomía política, que ya la estamos transfiriendo ahora con los gobernadores, sino también toda la autonomía administrativa y la autonomía financiera. Y eso tiene implicancias, y ustedes lo pueden leer, ¿no es cierto?, en el capítulo 6. Tampoco me voy a extender mucho, pero solo darle el dato que hoy día el 80% más o menos de los recursos se queda en Santiago, y principalmente en 3 comunas de Santiago, de todo el país, siendo que cerca, no igual, pero cerca del 80% se produce en regiones, pero Santiago se lo come. Y eso no tiene color político, no es que uno sea de derecha, izquierda o de centro, no. Esa es la realidad de Chile, una fotografía de lo que pasa en Chile. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Se empobrecen las regiones. Vayan ustedes a visitar Calama. Cuando era chico me tocó visitar Calama, y Calama era una ciudad más o menos armónica. Se le retiró el 5% que se quedaba de recursos para poder mantener el desarrollo de la producción de cobre que ellos tenían, y se fue empobreciendo. Y hoy día tiene más de 6.000 familias sin vivienda, en el lugar donde se produce la mayor riqueza de Chile. O bajen a Antofagasta, que es la capital de la región que produce la mayor riqueza de Chile, y vean la cantidad de personas en campamentos que se han ido acumulando. Y eso tampoco tiene color político, es la realidad y la fotografía de lo que ocurre. Por supuesto que tiene consecuencias políticas. Y si tú no te declaras como Estado regional, bueno, las regiones en algún momento se van a cansar, porque va a ocurrir, ¿no es cierto?, una tensión muy grande a nivel nacional. Y eso se resuelve, ¿no es cierto?, con este Estado regional, y en ese Estado regional podemos hablar después acerca de las preguntas que ustedes me hagan. Lo tercero es que se reconocen los derechos de la naturaleza. Se ha hecho caricaturas de los derechos de la naturaleza, como si la naturaleza no tuviese derechos. Y se dice, solo puede tener derecho aquel que se defiende. ¿Por qué una empresa tiene derechos? ¿Por qué una empresa tiene derechos si no se puede defender a sí misma? Tiene que defenderla un ser humano, ¿no es cierto?, una persona. ¿Por qué un niño tiene derechos si no es reconocido que se puede defender a sí mismo, sino que le tiene que pedir a un adulto que lo defienda judicialmente, ¿no es cierto? Bueno, tú, así como ocurre con un niño, como puede ocurrir con una empresa, bueno, la naturaleza tiene derechos. Si tú ves un río como el Maipo, que parte arriba en la cordillera y llega hasta el mar, ¿cuál es el derecho de ese río? Que se mantenga la biodiversidad del río, que se mantenga el ciclo del agua, ¿no es cierto?, que lo aprendimos todo en la básica. Sin el ciclo del agua, bueno, se nos acaban las lluvias, se nos acaba la posibilidad de tener más agua. Y tú tienes que reconocer esos derechos, como reconocer, por ejemplo, la sentencia de los animales, o no tienen afecto los animales, o no sienten. Para los que tenemos perros, yo vivo en el campo, tengo gallinas, bueno, los animales tienen, por supuesto, sienten el dolor si uno los golpea, ¿no es cierto? Inclusive se ha comprobado, ¿no es cierto?, en el caso de los animales domésticos, que comienzan a tener una alta empatía con quienes viven con ellas y ellos, ¿ya? Se reconoce, ¿no es cierto?, que hay un estatuto del agua, tú tienes que proteger el agua, y es un derecho humano el agua. Se reconocen los bienes comunes naturales, algo que no hay ninguna constitución que lo reconozca así. Y hay bienes comunes naturales que son inapropiables, intransables, que tú no los puedes transar en el mercado. El aire, el agua. Yo estaba en Carahue y les puse de ejemplo, porque discutimos sobre el agua y les dije, imagínense que entrando a Carahue haya un peaje, y la persona que sea dueña del aire te cobre. Y te digo, ¿usted cuántos días va a estar en Carahue? No, voy a estar 5 días. Y te calculen ahí y digan ya, más o menos lo que usted va a consumir son tantos, ¿no es cierto?, metros cúbicos, no sé, de aire, no sé cómo se irá a calcular. Y tiene que pagar tanto para poder respirar en Carahue. Bueno, el agua pasa eso, en un bien común, que nunca se había apropiado en Chile, hasta la Constitución del 80, sobre ese bien común, que sí nos daban derecho a uso, como el aire, ¿no es cierto?, nos dan derecho a uso, lo podemos usar, y el Estado nos entregaba ese derecho para poder utilizarlo, se puso propiedad. Debe ser uno de los pocos países del mundo, me parece que hay 2 estados en el mundo pequeños que lo tienen, pero ningún país lo tiene puesto en la Constitución. Una locura, que tú le des propiedad del agua. Porque después, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes propiedad de derechos de agua, comienzas a separar el agua de la tierra, porque comienzas a transar en el mercado derechos de agua que son de todos nosotros, ¿ya?, de todas nosotras, ¿no es cierto?, y esos derechos de agua se separan de la tierra y comienza la gente a especular con el agua. Entonces hay lugares donde hay agua, pero hay sequía. Donde hay agua,
pero hay camiones de aljibe que tienen que llevar el agua a las familias. Porque el agua es de unos pocos, o es del banco, o es de una empresa, o de una oficina de abogado o de abogada, que tiene esos derechos de agua. Y eso, bueno, por lo menos en los países vecinos no ocurre, y la gran mayoría de los países del mundo no lo tienen. Dicen que algo tiene California, algún estado de Australia similar, pero el resto del mundo no tiene eso. Entonces, los derechos de la naturaleza, lo que buscamos es el cuidado de la naturaleza. Hay bienes naturales, ¿no es cierto?, comunes, que pueden tener propiedad. Por ejemplo, tú puedes vivir en el campo y tener un humedal en tu campo, en tu predio, pero ese humedal tú no lo puedes intervenir. Esta es tu propiedad, pero es un bien común. Por lo tanto, no puedes dañarlo. Si dañas el humedal, dañas la posibilidad, ¿no es cierto?, del agua para una comunidad, como ocurrió, ¿no es cierto?, en muchas comunidades. Lo vas llenando el humedal de escombros, ¿no es cierto?, para construir, y al final termina siendo un desastre. Y es un desastre a veces para temporadas de mucha lluvia, porque se inundan esas viviendas también, vuelve el agua a aflorar. Entonces, lo primero decía el Estado Social Democrático de Derecho, lo segundo, ¿no es cierto?, el Estado regional, lo tercero, los derechos de la naturaleza. Lo cuarto es que ordenamos la justicia. Contrario a lo que dice mucha gente, ¿cuáles son los sistemas de justicia que tenemos en Chile? Cuando dicen, vamos a tener sistemas de justicia distintos. Hoy día en Chile tenemos sistemas de justicia distintos. Justicia para ricos y justicia para el resto de la ciudadanía. Así es. Tú puedes ser de derecha, izquierda, de centro, vivir en una población y tu justicia no va a ser igual a una persona que tiene dinero, que puede ser de derecha, izquierda o de centro, donde sea. Si puede pagar, va a tener más y mejor justicia. Si no puede pagar, va a tener peor justicia. Y tenemos la justicia militar. O sea, no es que tengamos hoy día, cuando la gente te dice, vamos a tener dos sistemas de justicia. Pero ¿qué? Si ya tenemos sistemas de justicia distintos, ¿qué es lo que hacemos? Con los sistemas de justicia reordenamos los tribunales. Léanse ustedes el capítulo. Si alguno de ustedes quiere estudiar derecho y ya sabe algo porque ya se ha metido, vean cómo se ordenan los tribunales. Ordenamos los tribunales y le damos autonomía a cada cuerpo de los tribunales. Y no los hacemos piramidales como lo tenemos hoy día. Por supuesto que la pirámide sigue existiendo, la Corte Suprema, pero no depende de la Corte Suprema el nombramiento de los jueces de las apelaciones. No depende, porque ¿qué ocurre ahí? Ocurre que se contamina la justicia, porque yo, juez, comienzo a trabajar para lo que se llama el besamano, ¿no es cierto? Que se dice así, es una mala palabra, pero así se dice en justicia, ¿no es cierto? Que yo le beso la mano al juez de arriba para yo poder ascender después en el sistema de justicia. ¿Qué hacemos? Separamos la función de impartir justicia de la función de la carrera judicial. Y algunas personas critican eso y ponen el ejemplo de España y el ejemplo de Argentina. Bueno, para evitar lo que ocurre en España y Argentina, que hay mucha contaminación política en el nombramiento de los jueces, el Consejo de la Justicia que creamos nosotros, le traspasamos de los 17 integrantes, 8 integrantes a los jueces, en general a los jueces, que ellos elijan pares de ellos para que cuando se los califiquen en el ascenso sean también jueces y juezas, pero no la Corte Suprema. Y después otras personas también van a integrar ese consejo. ¿Es lo mejor? Por ahora es lo mejor. A lo mejor vamos a descubrir otro sistema mejor, pero es mucho mejor que lo que tenemos, muchísimo mejor. ¿Y qué modelo copiamos? El de Bélgica, que es el que mejor ha funcionado en países comparables. Porque por supuesto, países del hemisferio norte han funcionado mucho mejor, pero nuestra manera de ser, ¿no es cierto?, es distinta a esos países y nosotros nos acercamos más en los sistemas judiciales a ese país. Y por último, creamos, ¿no es cierto?, dos sistemas distintos de justicia que los integramos a los sistemas de justicia. Uno de ellos es la justicia vecinal. ¿Ustedes ubican los juzgados de policía local? ¿Han escuchado alguna vez nombrarlos a ellos? Bueno, son los juzgados que están adosados a los municipios. Es bien raro lo que hace Chile. Imagínense ustedes que la autoridad municipal nombra a una persona que entra a ser parte, no totalmente, pero que entra a juzgar, que es un juez. Es raro, ¿ah? Porque eso lo tenía que nombrar el sistema de justicia. Bueno, lo que hacemos es sacar del municipio los juzgados de policía local y dejarlos dentro de los sistemas de justicia. Y generamos la justicia vecinal, que muchos países ya la tienen, y centros de justicia vecinal. ¿Y para qué lo que es? Para resolver los temas nuestros de convivencia. En La Pintana tenemos problemas a veces de convivencia entre vecinas y vecinos, terminamos en la corte, mal, contratando abogados, abogadas y peleando, siendo que se podría haber resuelto antes y haber llegado a un acuerdo. Eso lo hacen hoy día los juzgados de familia. Si alguno de ustedes, no sé, sus padres se han separado y tienen que ir a una mediación, bueno, lo hace un mediador. Por supuesto, si no se logran poner de acuerdo, se va a la justicia, pero antes se toma el camino de la mediación, o sea, tratar de llegar a acuerdo.
para evitar la judicialización, porque eso atosiga a los tribunales y los llena de causas que se podrían haber resuelto de buena manera y tempranamente, que eso también, ¿no es cierto?, lo tienen muchos países del mundo, ¿ya? Y se crean y se permite, ¿no es cierto?, lo que se llama la justicia indígena, y sobre esto se ha ironizado, y me da tristeza a mí. Nuestros hijos son adoptados, 2 de nuestros hijos, que son mayores de ustedes, son mapuches, y yo conozco las comunidades mapuches, me vinculo hace mucho tiempo con las comunidades mapuches, más que con las del norte. ¿Qué es lo que es que tengan, ¿no es cierto?, la posibilidad de impartir justicia en los pueblos originarios? Parecido a la justicia vecinal, que ya lo hace hoy día Rapa Nui. Rapa Nui ya tiene un sistema de justicia vecinal. ¿Qué es lo que es? Resolver temas que se llaman de menor cuantía, que son de convivencia. Y cuando se han metido en un tema de mayor cuantía, ¿qué le ha dicho la Corte Suprema? No le corresponde. Y se metieron en un tema de una violación o de abuso, y la Corte Suprema golpeó la mesa y dijeron no le corresponde. Y la sanción vino por los tribunales de justicia ordinarios. ¿Y qué es lo que son cosas de menor cuantía? Bueno, un cerco. Yo corro el cerco, por ejemplo, que es el límite con el vecino. O tengo animales que molestan al vecino, o que matan algún otro, ¿no es cierto?, animal del vecino. Tengo un perro que ataca a las ovejas del vecino. O tenemos disputas, ¿no es cierto?, por cómo hemos construido nuestras viviendas. Esos son de menor cuantía. Y hoy día lo resuelven muchas comunidades, sí. En el territorio mapuche hoy día lo resuelven, lo que hacemos es un reconocimiento de eso. ¿Cuántos de los 11 pueblos van a poder tener un sistema, ¿no es cierto?, que venga de las características de esos pueblos? Bueno, son pocos. Los yaganes con los que estuve hace 3 semanas en Puerto Williams me dicen: Benito, nosotros hace mucho tiempo que perdimos las costumbres constitucionarias de resolver los conflictos porque éramos canoeros. No teníamos territorio, sino que andábamos con canoa entre los canales y acampamos en distintos lugares. Entonces no teníamos ese sistema. Los Cahuáscar me dijeron lo mismo. Somos pocas personas. Los Sexman, ¿no es cierto?, quedan muy poquitos y están viviendo en distintos lugares porque los exterminamos, casi los exterminamos, fue un genocidio, ¿no es cierto? Ustedes recordarán, en la historia de Chile es uno de los grandes dolores que es inclusive documentado en el exterior lo que se hizo. Entonces, ¿cuántos sistemas habrán? Bueno, seguramente estará el de Isla Pascua, que ya funciona, el de Rapa Nui, seguramente habrá, ¿no es cierto?, mapuche, y a lo mejor aymara, quechua y atacameño, serán 5. De uno que tenemos hoy día pasaremos a 5. Y estarán limitados aspectos de menor cuantía y siempre regidos por el mismo sistema de justicia, bajo la misma justicia, ¿ya? Y bajo la Corte Suprema. ¿Nos afecta al resto? Por supuesto que no. Se hizo una ironía que la persona que acaba de ser encarcelada y que es acusada, ¿no es cierto?, de actos terroristas o de robo de madera, sería juzgado por un tribunal indígena, o por jueces indígenas, o por un loco. No es así. Eso es un delito de mayor cuantía. Eso entra a los tribunales ordinarios de Chile. Además tenemos una ley y una constitución. No hay leyes indígenas, no hay leyes, ¿no es cierto?, distintas a las leyes que hemos acordado todas y todos nosotros, ¿ya? Y ese impacto, ¿no es cierto?, es en cosas que ocurren entre personas de un mismo grupo, de una misma comunidad. Y lo resuelve, ¿no es cierto?, una autoridad ancestral en las cuales ellos reconocen la autoridad de resolución. Y si alguno de ellos no quiere, no asisten a esa autoridad, van a los tribunales competentes. O sea, si alguien se niega al mismo pueblo, no van a ir a esa autoridad ancestral. O sea, tienen la libertad, ¿no es cierto?, de decir: ¿sabe qué más? Yo no voy a participar de eso. Por último, ¿cuál es el último aspecto que les quiero decir? Y ahí les dejo la palabra a ustedes. Es la profundización de la democracia. ¿Cuántos de los adultos que estamos acá, porque a lo mejor ustedes eran chicos, bueno, a lo mejor no habían nacido por el año, participamos, los adultos que estamos acá, de las modificaciones que se hicieron en la Constitución en el año 2005? Porque muchos nos dicen: esta no es la Constitución del 80, es la de 2005. Bueno, eso es un error constitucional. Y cuando lo dicen me da vergüenza, porque las constituciones, como lo sabemos, las personas que hemos estudiado, que tuvimos oportunidad de estudiarlo en historia, tienen la fecha en la cual fueron promulgadas, ¿no es cierto? Y después las modificaciones siguen alimentando la misma Constitución. Hablamos de la Constitución del 33, que sufrió pocas modificaciones. Hablamos de la del 25, que sufrió algunas modificaciones al final o a mediados del gobierno del presidente Frei, del gobierno del presidente Allende, y algunas también en la década de los 40. Pero siempre se habla de la Constitución del 25, no se habla de la Constitución de las modificaciones que hicieron después. Y la Constitución del 80 sigue siendo la del 80, aunque tú le hayas hecho modificaciones. El año, ¿no es cierto?, en que se vota esa Constitución y se aprueba, bueno, ahí lleva, ¿no es cierto?, su inicio como Constitución.
Ninguno de los que estamos acá, de los adultos, participamos en las modificaciones de la Constitución del 25. No sé si recuerdan ustedes. A mí no me tocó votar, no me tocó opinar. Yo ni siquiera supe lo que se estaba negociando, ¿no es cierto? Y muy difusamente salió en la prensa. No sé si alguien lo recuerda, pero no fue algo que apareciera, ¿no es cierto?, como algo fuerte, porque tampoco se hicieron modificaciones tan sustantivas a la forma del Estado. El Estado siguió siendo subsidiario. Entonces no hubo una modificación sustantiva. No volvimos a la tradición democrática de la Constitución del 25. Bueno, ahora, si ustedes ven en el capítulo 11 de la Constitución, si ya lo han leído, hay dos elementos que son espectaculares. Yo considero que es un avance gigantesco para Chile. La primera parte es la reforma constitucional, cómo se van a tener que hacer la reforma. Y hay cinco partes de la Constitución que van a requerir un quórum supramayoritario. ¿Qué significa? Sobre 2/3, ¿ya? Porque requieren, si no, la consulta ciudadana. Eso no lo contemplaba la Constitución actual. De hecho, la Constitución actual hubo que hacer una reforma para el llamado también a plebiscito, ¿ya? Entonces, léanse el capítulo 11 para que vean cómo se profundiza, porque tiene que haber un plebiscito en algunos aspectos de la Constitución. Pero lo segundo es que ese capítulo contempla cómo hacer recambio constitucional. O sea, en la misma Constitución se le indica al gobierno en 30, 40 años más, cuando la Constitución ya esté vencida y tengamos que hacer un recambio constitucional, cómo hay que hacerlo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Con asamblea constituyente y paritaria. O sea, ¿se fijan? Es un mandato para que se haga inclusiva de todas las personas, algo que esta Constitución no lo contemplaba. Recuerden ustedes que hacer una reforma constitucional para poder tener lo que estamos viviendo hoy día. Y cierro diciendo que esta Constitución contempla iniciativas populares de ley, posibilidad de iniciativas revocatorias de ley. Cuando hay leyes, ¿no es cierto?, que no le parecen a la ciudadanía y son aprobadas por la Cámara de Diputadas y Diputados, los ciudadanos nos podemos juntar y con un 5% del padrón electoral podemos pedir un plebiscito para ver si esa ley se revoca. Y los países que tienen esto funcionan bien. Uruguay lo acaba de hacer. Una serie de decretos que modificaban leyes, ¿no es cierto?, en Uruguay, un grupo de ciudadanos pidió que se fuese un referéndum. Y el gobierno tuvo que hacer el referéndum. Y ganó el gobierno, no ganaron las personas que pidieron el referéndum. Muy ajustado, pero bueno, esa es la democracia, ¿no es cierto? Es mejor que la ciudadanía se manifieste a que lo haga un pequeño grupo de personas que, aunque nos representen, siempre uno tiene, ¿no es cierto?, la duda de que se actúe por otros intereses y no por el interés común, en algunos temas, ¿no es cierto?, más complejos, que tensionan mucho a la sociedad. Y lo otro que también contempla plebiscitos. Y en 67 normas se contempla la participación ciudadana. Y yo le voy a recordar una norma para que la lean. Nuestra sexta hija tiene discapacidad sordociega y tiene un poco de retraso mental. Las personas que tienen discapacidad en Chile, si ustedes tienen un hermano, o alguno de ustedes tiene discapacidad, no participan hoy día de los programas, de la elaboración de los programas de ellos. No han participado de la construcción de las leyes de ellos. ¿Qué ponemos en el artículo 28? Decimos al final del artículo 28 que para leyes, programas que se hagan con personas que tienen discapacidad, se les tiene que hacer una participación vinculante a esas personas. En la participación hay 3 peldaños: consulta, incidente y vinculante. La más exigente es la vinculante. Es la que te exige más. ¿Por qué implica la vinculante? Porque quiere decir que aquello que queda escrito tienes que hacerlo con la otra persona, obligatoriamente. Y la otra persona tiene que estar de acuerdo con lo que queda escrito. ¿Ya? Y esa participación atraviesa toda la Constitución. ¿Será cómodo para el poder constituido? A lo mejor no, pero legitima al poder constituido. ¿Por qué? Porque si tú participas, después dice, en eso yo participé. Confío en la persona que me representa porque yo participé. O sea, le damos legitimidad a un poder que hoy día no tiene tanta legitimidad, que es el poder constituido, o sea, que son aquellos que nos gobiernan, y el poder legislativo. ¿Ya? Esos 5 elementos son los que a mí me hacen afirmar con certeza que esta es una Constitución que nos va a humanizar, que nos va a permitir tener mejores relaciones en la sociedad y va a permitir ir como a la raíz de la construcción tan desigual que hemos tenido en la sociedad chilena. Muchas gracias.
La modalidad del foro es a partir de diversas preguntas que se formularon en las instancias del PLIS, que es el proyecto de lectura silenciosa y sostenida de nuestro colegio, donde la actividad posterior al análisis grupal de artículos de la actual y de la propuesta de la nueva Constitución fue la creación de preguntas por parte de los y las estudiantes de séptimo o cuarto medio. Ahora procederemos a leer algunas de las preguntas seleccionadas y finalmente vamos a dar el paso a un espacio donde puedan realizar algunas preguntas abiertas, manteniendo en todo momento un clima de mutuo respeto. Ahora vamos a pasar con las preguntas que se hicieron y la primera que está señalada acá es ¿cuánto tiempo tardaría en instaurarse e implementar la nueva Constitución y ver cambios en caso de que gane la prueba? Esa es la primera. Bueno, ustedes han leído, me di cuenta, el texto constitucional, algunos de ustedes o lo tienen en la mano. Al final del texto están las 57 normas transitorias, ¿ya? Como saben ustedes, la actual Constitución tiene, si se aprueba esta, tiene que pasar a la nueva Constitución. Y como lo estamos haciendo en democracia, o sea, esto no es una dictadura, sino lo estamos haciendo en democracia, no existen las leyes orgánicas constitucionales. En la Constitución del 80, ustedes la ven, es más delgada que esta, pero se engorda después mucho con las leyes orgánicas constitucionales, ¿ya? Hoy día no hay leyes orgánicas constitucionales, sino lo que hay son las leyes que tienen que construirse con la democracia. ¿Y cuál es la democracia? Que el Poder Ejecutivo tiene que enviar el proyecto de ley y tiene que deliberarse democráticamente en el Congreso, ¿ya? Nosotros no nos metemos en el poder constituido, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino que le cedemos el espacio a ellos, porque acá está la norma general, amplia, y después la norma específica le corresponde al Poder Legislativo. Cuando se creó la Constitución de los 80 no había Poder Legislativo, entonces por supuesto era imposible hacer las leyes como correspondía a través del Poder Legislativo. ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, depende de cada una de las normas. Hay normas muy estrechas, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer el presidente es que por esta Constitución, si es aprobada por la ciudadanía, por el pueblo, todas y todos los diputados y los senadores y senadoras tienen que jurar por esta Constitución. Entonces, días después de que esta sea aprobada, en un Congreso pleno, inclusive, ¿no es cierto?, todas aquellas personas que están por el rechazo, diputadas, diputados, senadores y senadores, van a tener que jurar cumplir con esta nueva Constitución, ¿ya? Jurar por esta nueva Constitución. Así lo tuvieron que hacer, si ustedes no existían, ¿no es cierto?, no habían nacido, pero lo tuvieron que hacer el primer Congreso después de la dictadura. El primer Congreso después de la dictadura, la gran mayoría de esas personas estaba en contra de la Constitución de los 80. Pero en una democracia, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tuvieron que jurar por la Constitución de los 80. O sea, tú tienes que jurar por la Constitución que rige tu país y después, por supuesto, modificarla y la cambiando. Pero si no juras y no reconoces esa Constitución, bueno, no puedes ser parte del Poder Legislativo, ¿ya? Esa es la primera acción. A los 3 meses el presidente de la República va a convocar a las gobernadoras y gobernadores de Chile para iniciar el proceso de regionalización. Y el primer paso, ¿no es cierto?, va a ser transfiriendo mayores competencias y después ya a partir del año 2026 con la Cámara de Regiones se traspasan ya todas las competencias a regiones, de manera por supuesto progresiva. Va a tener que convocarse, ¿no es cierto?, a crear nuevos organismos para administrar el agua, que es otra de las normas muy estrechas en las normas transitorias 34, 35 y 36. Hay una nueva gobernanza del agua. Y eso también va a tener un tiempo muy cortito el presidente para presentar los proyectos de ley. Y en relación al ámbito, ¿no es cierto?, de social, lo pueden leer ustedes también en las normas transitorias, hay una exigencia muy fuerte para acelerar el sistema de cuidados, que es una nueva manera, ¿no es cierto?, de cuidar a las personas que están en nuestra casa, especialmente una tarea que realizan las mujeres, ¿no es cierto?, en Chile,
Y eso va a tener un plazo muy breve el presidente para enviar el proyecto al Parlamento, de 12 meses. Y después tiene 24 meses el Congreso para deliberarlo. Ustedes dirán, Benito, ¿son muchos 24 meses? No necesariamente. Hay leyes que han permanecido mucho tiempo. El Código de Aguas, que se aprobó hace poco, estuvo más de 9 años discutiéndose, sabiendo que teníamos una crisis hídrica. En todo el periodo de la sequía, 13 años de sequía, más de 9 años discutiéndose, ¿no es cierto?, el Código de Agua. Entonces, 2 años es muy estrecho y apretado. Después, ¿cómo se va a implementar? Como venga la ley. Lo va a tener que ir haciendo de manera progresiva. No puedes hacer un cambio brusco, ¿no es cierto?, en el sistema de salud, de educación, sino lo vas a tener que ir haciendo de manera progresiva. ¿Cuándo va a estar funcionando la totalidad de las modificaciones que están aquí en esta Constitución? Bueno, hay unas, como por ejemplo los centros de justicia vecinal, que lo más probable es que estén funcionando en 7 años más. Hay otras que van a estar funcionando en 4 años más y algunas en 2 años más. La Constitución no es una ley menor, es una ley mayor, y para implementarla necesitas leyes menores. Y esa es la democracia. Algunas personas han señalado en varios de los conversatorios que he estado, dicen, pucha, pues va a demorar un montón. Bueno, esa es la democracia, pues si no hay una dictadura en Chile, hay una democracia que lo que hace es que la construcción, ¿no es cierto?, de esto sea de manera democrática, ¿ya? Y eso va a ir ocurriendo, bueno, con todos los derechos. Hay algunos que se van a hacer más rápido, sí, porque implican modificaciones pequeñas dentro, ¿no es cierto?, de las legislaciones actuales. Pero lo más sustantivo, que es cambiar del Estado subsidiario al Estado social democrático de derecho, es muy exigente. Es muy exigente porque implica cambiar la manera en que el Estado se vincula con la ciudadanía. Y eso va a ser muy complejo porque estamos acostumbrados a vincularnos con el Estado como clientes del Estado y no como sujetos de derecho, como lo tienen, ¿no es cierto?, en otros países que hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, declararon su Constitución, se declararon como Estados sociales democráticos de derecho. Entonces, un cambio de mentalidad. Y eso, por supuesto, tiene un tránsito también en la Constitución que va a tardar. Antes de seguir con la próxima pregunta, queremos agradecer a la enseñanza básica que está presente, especialmente a la directiva de cuarto básico, así que un aplauso por su participación. Y como lamentablemente igual lo tenemos hasta las 11:20 solamente y tenemos hartas preguntas, nos vamos a intentar apurar con la próxima, que es nuestra última pregunta, para después pasar con las preguntas del público, que es... ¿Puede el tribunal indígena dejar impune a una persona indígena ante un crimen grave? Eso. Justamente expliqué eso cuando expliqué, ¿no es cierto?, los sistemas de justicia. En los sistemas de justicia lo que ingresa es lo que se llama el pluralismo jurídico. Yo les contaba que el pluralismo jurídico ya está hoy día presente en Rapa Nui. Ya el Consejo de Ancianos, en hechos de menor cuantía, ¿no es cierto?, sanciona a las personas y toma decisiones. Y las decisiones son vinculantes para las personas. Si ellos acuden a resolverlo al Consejo de Ancianos, bueno, el Consejo de Ancianos toma una decisión y esa decisión es vinculante. Cuando ocurren acontecimientos, delitos, no sé, o problemas entre personas no indígenas e indígenas, eso va a ir a la justicia ordinaria. Solamente entre personas de un mismo pueblo pueden acudir, ¿no es cierto?, al ONCO, a la autoridad, ¿no es cierto?, que ellos se identifiquen para resolver un conflicto, pero siempre de menor cuantía. Ya no son delitos, ¿no es cierto?, que son sancionados por la legislación. Yo les ponía el ejemplo de Rapa Nui, que eso ocurrió hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás, ¿no es cierto?, donde la Corte Suprema intervino, ¿ya? Entonces será siempre entre miembros o integrantes de un mismo pueblo originario que reconocen en una autoridad ancestral, ¿no es cierto?, la posibilidad de dirimir un conflicto que estén viviendo ellos como familia o como persona y que colaboren en la solución del conflicto, ¿ya? Eso es. Gracias.
Vamos a comenzar con las preguntas abiertas, donde invitamos a los y las asistentes del foro a realizar sus preguntas. Insistimos que siempre en un clima de respeto mutuo. Muchas gracias. Ya, las preguntas abiertas solo son hasta las 11:15, ¿ya? Por si acaso. Las personas que vayan a hacer las preguntas hacia el micrófono, aquí el ex constituyente va a anotar todas las preguntas y las va a responder todas juntas, ¿ya? Así que para que hagan todas las preguntas al mismo tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Benito, ¿escucha? Sí. Ya. Acá Ignacio Ramírez, profesor de infancia, acá de tercero y cuarto básico. Estoy con los estudiantes del cuarto básico y a propósito de lo que menciona sobre los derechos fundamentales, en los distintos espacios que hemos tenido para conversar sobre las propuestas de la Constitución, de la actual Constitución, de la nueva Constitución, nos gustaría saber si bien se está avanzando hacia pasar de objetos de cuidado a niños y niñas y sujetos de derecho, cómo eso va a impactar en la participación de los niños y las niñas en aspectos como de la cosa pública o decisiones que tengan que ver con la infancia y su incidencia dentro de la sociedad y ojalá la validación de su opinión en los distintos espacios de la vida política y la vida pública. Muchas gracias. Levanten la manito, por favor, las personas que quieran preguntar. Ya, ahí tenemos una pregunta. Hola, me llamo Sofía y quería saber cómo el Estado va a financiar y promover el derecho a la vivienda declarado en la nueva propuesta de la Constitución. ¿Alguien más? Ya. Acá tenemos una adelante y después atrás. Hola, ¿se lo escucha? Sí. Mi pregunta es, ¿cuáles son los cambios más significativos que plantea la nueva Constitución? ¿Los cambios más? Significativos que plantea la nueva Constitución. Hay personas de rechazo que dicen que si se aprueba nos van a quitar la casa o que la vamos a tener que compartir con un inmigrante o con alguien que no tenga casa. ¿Qué pasa con eso? Obviamente no es verdad. Su nombre. Pía Roque. Pía Roque del séptimo año. Ya, mi nombre es Camila y mi pregunta igual tiene relación con lo que dijo mi compañera anteriormente y yo quería saber qué opina sobre el uso de fake news en las campañas del rechazo. Hola, soy Rodrigo y mi pregunta es que en caso de aprobarse la nueva Constitución, si se podrá acceder a lugares que son considerados privados, como pueden ser playa o río o lagos. Eso. Hola, me llamo Tomás y quería saber si la Constitución se plantean los cambios del Senado por las malas comodidades y eso. Me llamo Emilia y mi pregunta es, si se aprueba la nueva Constitución, a nosotros los estudiantes, ¿en qué nos beneficiaría la nueva Constitución? Me llamo Maximiliano y
yo suelo asociar a la gente de política que no siempre hablan con la verdad. Entonces me preguntaba por qué debería confiar en esta nueva constitución. Aló, hola. Bueno, me llamo Nicolás y mi pregunta es, ¿por qué el Estado propone leyes para una igualdad ante el acceso al agua? Mi pregunta es, ¿cuáles son las nuevas propuestas que tiene la nueva propuesta, entre la redundancia, en cuanto a las imposiciones del fisco y la visibilidad que se tendrá a nivel económico sobre el accionar de las entidades privadas y de las empresas transnacionales y nacionales? Mi pregunta va más dirigida sobre el tema de las disidencias sexuales. Dentro de la parte que yo he leído no alcanzaba a reconocer muy bien en dónde son mencionadas y validadas dentro de la sociedad chilena. Ya, antes de dar el paso a Benito, una pregunta que me ronda hace rato. ¿Cómo es posible que la televisión chilena pueda llenarse de noticias falsas y que nos tengan día y noche bombardeando y la instancia verdadera de la información no aparezca? ¿Es posible que la nueva Constitución regule el Consejo Nacional de Televisión y haga algo? Porque de lo contrario estamos llenos de tiroteos, de salvajismo en las poblaciones, una estigmatización permanente, un maltrato permanente a la pobreza, y no hay ninguna salida aparente y cero vergüenza para mentir con toda tranquilidad. Esa es mi pregunta. Les pido disculpas porque me tengo que ir cuando termine de responder, porque tengo una actividad con comité de vivienda donde vivo hoy en el Castillo La Pintana. Me ha tocado estar mucho fuera de Santiago, vengo llegando del sur, llegué ayer y tenía este compromiso para acompañar los comités de vivienda, así que les pido disculpas, me hubiese gustado quedarme más rato, pero hicieron muy buenas preguntas, así que las voy respondiendo. Primero, Ignacio nos preguntaba, ¿no es cierto?, por la participación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y eso está en el artículo 26, ¿ya? Y en el artículo 26, ¿no es cierto?, se habla justamente de 4 principios que nos ha costado mucho integrar en Chile y que no facilitaron la aprobación de la Ley de Garantía de los Derechos Niñas y Adolescentes. Y son 4 elementos muy importantes para ustedes y que nos cuesta, porque los adultos solemos sentir que tenemos propiedad sobre los niños y jóvenes y adolescentes. Y los adultos que más sentimos que tenemos propiedad somos los padres y las madres. Y se dice que ese es el lugar donde tienen que educar, pero bueno, es donde ocurre la mayor violencia y donde, ¿no es cierto?, no necesariamente, ¿no es cierto?, le entregamos la mayor protección. Y hay 4 principios que yo les quiero leer en el artículo 26, ¿no es cierto?, que dice: el Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas y adolescentes, resguardando el interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y su derecho a ser escuchados y participar. Su derecho a ser escuchados y participar. ¿Ya? En relación a la pregunta de Sofía, ¿no es cierto?, del derecho a la vivienda, que está en el artículo 51, ¿ya? Ese artículo es un artículo que fue construido con muchas personas que están en comité de vivienda de todo Chile. Es seguramente el artículo con mayor participación ciudadana de esta Constitución. De hecho, nace de una iniciativa popular de norma que fue construida, ¿no es cierto?, desde el exterior de la Convención y fue apoyada por una gran mayoría de nosotros los convencionales. Varios participamos en esa tarea.
Y ese artículo 51 tiene 5 párrafos o incisos que se dicen. Uno que es el derecho a una vivienda digna y adecuada para las personas, familias y comunidades. El segundo que reconoce los 10 atributos de esa vivienda adecuada, porque dignidad es una palabra muy subjetiva, cada uno de nosotros puede tener distintas opiniones acerca de la dignidad, es una palabra muy profunda, pero tenemos distintas visiones y lo que se define en el mundo es adecuada. Y sobre adecuada se desprenden 10 atributos o características en el segundo inciso párrafo, donde está la seguridad de la tenencia, la propiedad. Pero bueno, después lo explicaré eso. El tercer párrafo habla de que el Estado va a poder participar en la construcción de estas viviendas. ¿Por qué? Porque en muchos lugares no hay oferentes privados para construir y la gente se queda sin subsidio. Por ejemplo, en el subsidio rural. ¿Qué significa eso? Que tú llamas a que construyan vivienda en el sector rural, la persona tiene el subsidio, pero nadie quiere construir porque la ganancia no es muy grande. Y al final las personas se quedan sin vivienda. Entonces, le decimos al Estado que tiene que garantizar ese derecho, y para garantizarlo, bueno, si no hay privados que lo quieran construir, el Estado tiene la obligación de hacerlo. ¿Ya? Cuarto, reconocemos que no basta, ¿no es cierto?, con el techo para nuestras familias, una vivienda, sino hay que tener techos transitorios. ¿Qué significa eso? Para mujeres, por ejemplo, que han sufrido violencia intrafamiliar. Que en cada lugar de Chile tienen que haber residencias que acojan a mujeres y a sus familias que han sufrido violencia intrafamiliar. Personas que viven en situación de calle, por ejemplo, grupos vulnerables o personas mayores. Y por último, se mandata al Estado a crear un único sistema de suelos públicos. Esto es extremadamente importante. No conozco la situación, ¿no es cierto?, de Puente Alto, pero sí la de La Pintana. En La Pintana muchas de las familias allegadas que obtuvieron vivienda, lo obtuvieron en otras comunas. Fueron llevadas a otras comunas esas familias, habiendo terreno público en La Pintana. Entonces ustedes me preguntarán, Benito, ¿cuál es el terreno público de La Pintana? Todo lo estatal es de organismos estatales. No significa que lo tenga el Ministerio de Bienes Nacionales, pero si lo tiene el Ministerio de Agricultura, es de todos nosotros, ¿no es cierto? ¿De quién es el Ministerio de Agricultura? Y el Ministerio de Agricultura en La Pintana, por mucho tiempo, en los 34 años que nosotros llevamos viviendo ahí, tiene más de 300 hectáreas en un fondo que se llama La Platina, en línea. Y al frente está la Universidad de Chile. ¿De quién es la Universidad de Chile? Del Estado de Chile. Y por lo menos 100 hectáreas u 80 hectáreas de esa universidad nunca se han ocupado de que nosotros llevamos viviendo ahí, 34 años. Y a las familias se las sacaba y se las mandaba a vivir a otro lugar, siendo que había suelo público del Estado en la misma comuna. Entonces mandatamos a que todo el suelo público, sea de las universidades, sea de los ministerios, sea de las Fuerzas Armadas, sea, ¿no es cierto?, de bienes nacionales, sea de cualquier organismo autónomo del Estado, como Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, que tiene mucho terreno, sobre todo en el sur, todo eso tiene que estar en un único sistema. No se le va a quitar el suelo al organismo del Estado, porque eso es parte de su patrimonio. Se le va a pagar, por supuesto, pero tienen que informarle al Ministerio de Vivienda, porque si el Ministerio de Vivienda dice que ese suelo es importante para construir vivienda, la prioridad es para el Ministerio de Vivienda. Y la norma transitoria es muy exigente, porque mientras se cree este sistema integrado de suelos, todos los organismos del Estado, apenas se apruebe esta Constitución, no pueden desprenderse de ningún terreno hoy día, tienen que informarle al Ministerio de Vivienda y tienen 45 días el Ministerio para responderle a ese organismo del Estado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que muchos organismos del Estado le han vendido inmobiliarias terreno público, que es de nosotros. Ferrocarril del Estado ha vendido terrenos de Ferrocarril del Estado bien ubicados a privados. ¿Tiene algo malo eso? No tiene nada malo, porque se lo venden, ¿no es cierto? Le pagan el valor. Pero tiene que haber una prioridad para construcción de viviendas cuando tú tienes tanta dificultad para obtener suelo bien ubicado, para ubicar familias que están, ¿no es cierto?, en campamentos a llegada, que son en este momento, ¿no es cierto?, unas 600.000, 700.000 familias en Chile. ¿Ya? Ese es el artículo de la vivienda, y el artículo de vivienda va, ¿no es cierto?, con el artículo de propiedad, que es el artículo 78. ¿Dónde queda salvaguardada la propiedad de tu vivienda? Es en el artículo 78. Las viviendas van a ser de propiedad. La gran mayoría, el 97% de las viviendas en Chile se entregan en propiedad. Las 1.700 viviendas que van a partir construyéndose en un tiempo más ahí al lado de nuestra casa, en La Platina, son todas en propiedad. ¿Ya? Me parece que son 4 comités que van a recibir las primeras casas. Van a llegar a 4.700 viviendas en el sector de ahí La Platina, en La Pintana. Y todas son en propiedad. No, porque se ha dicho, ¿no es cierto?, que no van a ser en propiedad. Son en propiedad ante la pregunta, ¿no es cierto?, que me había hecho
la pía, ¿no es cierto?, de que lo iban a obligar, Camila también en parte, a compartir la casa con otro. Bueno, primero, tu casa es tuya y tú la puedes vender, la puedes heredar, puedes hacer todo. Personas mayores tienen miedo porque no le van a poder heredar la casa a sus hijos, mentira, ¿ya? Porque la herencia está regulada en el Código Civil, no en la Constitución. Y la herencia en Chile siempre ha sido del Código Civil, ¿no es cierto?, que tú le entregas a quien quieres tu casa y la dejas en un testamento, o la hereda a tu familia, si tú falleces, ¿ya?, tu descendencia. Puedes tener todas las casas que tienes, pero una casa la puedes obtener por subsidio, no más. Pero si te va bien, puedes comprar otras casas. Hay familias, ¿no es cierto?, que han hecho una casa en la playa, ¿no es cierto?, y tienen una casa de subsidio, van a seguir manteniendo las dos casas, nadie le va a quitar la propiedad, no lo dice en ninguna parte de la Constitución, que te van a quitar tu segunda vivienda o te van a meter gente a vivir en tu casa. No hay ninguna parte de la Constitución que diga eso, ¿ya? Y puedes tener muchas propiedades, todas las propiedades que quieras. Hay gente que tiene pésima pensión y gracias a contar con una propiedad la arriendan y viven gracias a ese arriendo, ¿ya? Hay profesoras y profesores que vivieron los peores tiempos cuando tenían salarios miserables, cercanos, ¿no es cierto?, al salario mínimo, que hoy día se salvaron por alguna propiedad que tenían, que la pueden arrendar, porque si no, no podrían vivir dignamente, ¿ya? Entonces puedes tener todas las propiedades que quieras, ¿ya? Y sobre eso esta Constitución no se manifiesta. Al contrario, protege a través del artículo 78 esa propiedad. Y acerca de las noticias falsas que me preguntaba, al parecer Camila me dijo, bueno, yo tengo una visión distinta a algunos compañeros y compañeras míos ex constituyentes. ¿Me duelen las noticias falsas? Por supuesto que sí. Y me duelen sobre todo aquellas en las que a mí me tocó participar activamente y que las constituyentes o los constituyentes que las presentan, ex constituyentes, saben el espíritu de esa norma. Entonces lo pervierten a través de los medios de comunicación para generar miedo. Me duele, pero me da la oportunidad de aclararlo. Entonces yo digo, cada vez que hay una noticia falsa, tengo la oportunidad de salir para aclarar, y lo que hago es leer el artículo. Y al leer el artículo, se cae la noticia falsa. Entonces nos ha dado la oportunidad. Yo he recorrido todo Chile, desde Arica hasta Puerto Williams. Acabo de terminar ayer de recorrer todo Chile. Y en cada lugar me preguntaban por estas cosas, abría la Constitución y leía el artículo. No voy a entrar a pelear con nadie, no voy a entrar a discutir con nadie, porque lo que está escrito es lo que está escrito. Y en lo jurídico, ¿no es cierto?, lo literal manda. Y si alguien tiene que interpretar algo, ¿a qué es lo que tiene que ir? Tiene que ir al espíritu de la norma, ¿no es cierto? Y el espíritu de la norma se ve en la deliberación de la norma. Si alguien tiene alguna duda, o el legislador tiene una duda, va a ir a la deliberación de la norma. Y en la deliberación de la norma están los antecedentes que yo les digo, ¿ya? Entonces, las noticias falsas me duelen, sí, porque siento que es un golpe bajo a un trabajo, ¿no es cierto?, que fue muy duro. Recuerden que cada norma constitucional se tuvo que aprobar por 2/3. 2/3. Es muy alto, ¿ah? 103 votos de 154. Entonces, cuando alguien dice, no, es que no dejaron participar a otros, digo, bueno, si esa es la norma constitucional, eso fue la reforma constitucional. Se nos dijo que por 2/3 tenía que ser aprobada cada norma. O sea, o querían que la aprobáramos todas por unanimidad. O sea, era imposible. Si hay gente que piensa distinto, ¿no es cierto?, o no cree en algunas de las normas que quedaban consagradas acá. ¿Cuál es, Sofía, el cambio más significativo? Bueno, yo creo que lejos, el que pasamos a un Estado social democrático de derecho. Ese primer párrafo que ustedes ven ahí en la Constitución, yo creo que va a cambiar la historia de Chile, porque va a ser el párrafo que va a permitir que nos tratemos más como personas iguales. Porque yo creo que la gran dificultad que hemos tenido en Chile es que no nos hemos considerado como personas iguales. Y lo que mandata la Constitución es que eso se acabó. Entonces, cuando te digan, y cuando les digan a ustedes, ¿no es cierto?, que esta Constitución tiene privilegiados a las mujeres, a los pueblos originarios, a las personas que tienen discapacidad, a los adultos mayores, a los niños, niñas y adolescentes, que por supuesto declaramos derechos específicos para ellos, pero no para privilegiarlos. Los declaramos porque queremos que estén en igualdad de condiciones, porque no han estado históricamente en igualdad de condiciones. Entonces no hay ningún privilegio, lean las normas, no privilegiamos a nadie. Si tú eras indígena, vivías en un territorio, sobre tus derechos de tierra, sobre tu título de merced, el Estado de Chile le entregó tierra a colonos, eso es un abuso. Entonces no es que alguien le está quitando la tierra a otro. Por supuesto, los dueños de la tierra no tienen nada que ver, porque el Estado le entregó la tierra. El responsable es el Estado, no es el colono, la persona que llegó a vivir allí, pero el Estado es el que lo tiene que resolver, ¿ya? Entonces, el mayor cambio que tiene esta Constitución es pasar de un Estado subsidiario
y lo pueden leer ustedes, estudiar a la negativa, porque la subsidiariedad es un buen instrumento, pero cuando tú lo pones a la negativa, ¿qué es lo que haces? Es eliminar el Estado. Y el principal ideólogo de esta Constitución hablaba de eso. Hablaba de que el Estado tenga la menor participación posible. ¿Cuál es el origen de esta Constitución? Recuerden ustedes que a mediados de los 70 vino el fundador del neoliberalismo, Milton Friedman. ¿Y qué es lo que quedó en esta Constitución? Piensen lo que piensen, sean de derecha o de izquierda, da lo mismo, pero vean la génesis de la Constitución del 80. Parte de una posición neoliberal. Esta, la que tenemos en Chile, es la Constitución más neoliberal del mundo. Y por eso profundizó las desigualdades. Y cortó con el Estado social que le había costado tanto a Chile construir. Porque ese Estado social inclusive llegó a tener normas laborales de las mejores del mundo, de las más avanzadas. Y costaron mucho llevarla adelante. Hoy día estamos terminando este mes, el mes de la solidaridad. Y Padre Hurtado, todo su último periodo de su vida lo dedicó a defender los sindicatos. El mayor sindicalista de Chile, Clotario Blest, era el discípulo del Padre Hurtado. ¿Ya? Porque lucharon por los derechos de los trabajadores, y los derechos de los trabajadores en Chile avanzaron mucho, mucho. Si ustedes veían las modificaciones que hicieron a la Constitución del 25, era impresionante, y eso se cortó, bruscamente. Entonces el cambio que viene es retomar la tradición que teníamos desde la Constitución del 25. No es una novedad, no es que seamos superhéroes. Ya, Rodrigo preguntaba por el acceso, ¿no es cierto?, a playa u otros lugares. En la norma 103, Rodrigo, la pueden leer, se dice, ¿no es cierto?, que se va a proteger la existencia de los lugares, ¿no es cierto?, y en la 107 se dice que toda persona tiene derecho de acceso responsable y universal a las montañas, que ha sido una de las grandes discusiones en Chile, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes va al Cajón del Maipo y de repente quiere acceder y está todo cerrado, hay que pedir la llave de alguien, un candado, pedirle por favor a la persona que me permita acceder a la alta montaña, algo insólito, ¿eh? O recorra los países del mundo, eso no ocurre en el resto del mundo. Es muy raro lo que ocurre en Chile, que tú tengas cerrados los territorios y que no sean públicos esos espacios, sobre todo la alta montaña. Las riberas de los ríos, el mar, las playas, lagos, lagunas y humedales. El ejercicio de este derecho, las obligaciones de los propietarios aledaños, el régimen de responsabilidad aplicable y el acceso a otros espacios naturales serán establecidos por la ley. Esa es la respuesta, Rodrigo. Y lo que decía Tomás, me remito al artículo 26 nuevamente, Tomás, cuando preguntabas por el Sename, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que todo niño, ¿no es cierto?, todo tiene derecho a vivir en el último inciso, ya del artículo 26, inciso del último párrafo, ¿no es cierto?, dice que la ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través del cual se establecerán responsabilidades específicas de los poderes y órganos del Estado. Lean el último párrafo, ¿no es cierto?, del artículo 26. ¿En qué beneficia a los estudiantes, a los que están hoy día acá, esta Constitución? Bueno, a los más pequeños, quizás a los más grandes va a ser más progresivo, pero a los más pequeños lo beneficia en muchos aspectos, no voy a destinar, pero uno de ellos, que es una novedad en la Constitución, es que todos los sistemas de educación superior estatales van a ser gratuitos. Todos. ¿Qué significa todos? Bueno, por supuesto, las universidades estatales van a ser todas gratuitas, ¿ya?, para quienes deseen acceder, y se incluyeron dentro de la educación superior todas las ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la PDI, y van a ser revisados los currículum por el Ministerio de Educación, los currículum de formación, para que sean homologables a lo que se estudia, ¿no es cierto?, en el resto de los organismos técnicos de Chile, para que una persona que haya hecho una carrera en las Fuerzas Armadas, en Carabineros o en la PDI, dejando de estar dentro de esa rama de las Fuerzas Armadas, pueda después integrarse laboralmente, ¿no es cierto?, con un título académico, ¿ya? Y van a ser gratuitas. Hoy día, por ejemplo, personas que desean postular a Carabineros tienen los méritos para postular, pero por razones económicas se ven obligados a postular a la escuela de suboficiales y no a las oficiales, porque los costos son distintos, ¿ya? Hoy día quedaron ambas escuelas de carácter gratuita en esta Constitución. Las personas pueden acceder gratuitamente a esa formación. Nosotros queríamos un escalafón único, no logramos los votos, pero sí logramos los votos para la gratuidad, ¿ya? Eso va a ser algo que les va a favorecer en el mediano y largo plazo a los estudiantes. En el corto plazo
Bueno, van a ver ustedes que en unos años más los principios y fines de la educación que están en el artículo 35 van a presionar fuertemente la educación. Todos los que estamos acá, no sé por el proyecto educativo de ustedes si son tan así, a lo mejor el proyecto educativo de ustedes se diferencia de otros proyectos educativos, pero los proyectos educativos en Chile se fundamentan en la competencia. Mientras más compitamos entre nosotros, mejor le va a la estructura escolar. Entonces los padres revisan el CIMSE, revisan, ¿no es cierto?, los resultados académicos y no se preocupan de la formación de ustedes para poder vivir justamente en la sociedad, para colaborar con el bien común, para ser parte de una comunidad. Bueno, esta Constitución retoma los fines y principios de la educación. Y cuando ustedes lean el artículo 35, en el inciso tercero, o sea, en el párrafo tercero, ponen algo que para mí es fundamental, que es fin de la educación es el bien común, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, ¿ya? Algo que tiene que estar en el corazón de todos los proyectos educativos, algo que no estaba en la Constitución, por supuesto, de los 80. Y también son todos los aprendizajes que tengamos, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, pero toda la otra parte, que es la parte que nos permite convivir en paz en la sociedad y desarrollarnos de manera equitativa, tratarnos dignamente entre nosotras, se logra con la cooperación y no con la competencia. María Montessori, que ustedes recordarán un modelo educacional que se llama Montessori, era una psiquiatra infantil italiana. Y ella señalaba que si te educan para competir, te van a educar para la violencia y la guerra. Si te educan para colaborar, te van a educar para la paz y para el desarrollo. Entonces tienes que hacer prevalecer la educación para cooperar. Por eso los proyectos educativos más innovadores hoy día en Europa son las aulas cooperativas, donde alumnas y alumnos trabajan en conjunto, no compitiendo, sino colaborando en el conocimiento para que todas y todos aprendan. De hecho, las evaluaciones no son punitivas, no son de castigo, sino que son de aprendizaje y te evalúan hasta que estén consolidados los aprendizajes. Y eso nos genera envidia entre compañeros y compañeras. Tú pasaste el umbral, ¿no es cierto? Y tú sabes que tu compañero también lo tiene que pasar y va a seguir siendo evaluado sobre la misma materia hasta que logre la aprobación de los aprendizajes mínimos. Y no te vas a quedar con un rojo, nunca vas a pasar con un rojo. En muchos de los sistemas educativos nuevos de Europa te van evaluando hasta que el aprendizaje está consolidado. Y la nota es algo secundario, sino que lo importante es que tú vayas avanzando con tu grupo con aprendizajes consolidados, ¿ya? Y eso va a beneficiar fuertemente al sistema educativo también. Y lo otro, que en los proyectos educacionales, en el artículo 42, lo pueden leer ustedes, son 9 artículos de educación. A la pregunta que me había hecho, ¿no es cierto?, no tengo el nombre, la octava pregunta, pero que era el beneficio que iba a tener el sistema educacional, es que ahora el proyecto educativo no lo va a decidir el sostenedor del colegio, no lo va a decidir, ¿no es cierto?, un grupito pequeño que va a venir a armar el proyecto educativo. El proyecto educativo se tiene que decidir en comunidad, lo que es un cambio para Chile. No va a ser un cambio fácil, pero tiene que decidirse colectivamente. Y en el proyecto educativo participan ¿quiénes? Por supuesto que los papás y las mamás o los apoderados. Por supuesto que los educadores, educadoras y los asistentes de la educación. Y por supuesto que las alumnas y alumnos de un establecimiento educacional. ¿Hay establecimiento educacional así en Chile? Sí, a mí me tocó entregarle hace 20 años atrás a un proyecto que hay en Pedro Aguirre Cerda que se llama Carlos Boitila, donde el gobierno educacional lo tienen en conjunto alumnas y alumnos, apoderados y apoderadas, junto con los sostenedores del establecimiento educacional. No he vuelto a ir para allá, pero he escuchado, he visto reportajes que ellos han logrado sostener ese modelo. Eso está mandatado por el Ministerio, no está mandatado por el Ministerio. Ahora va a estar mandatado con la Constitución, ¿ya? Porque había gente que decía que los proyectos educativos no estaban dentro de la Constitución. ¿Cómo no van a estar? Por supuesto que están, pero están, ¿no es cierto?, como tienen que estar, con la participación de toda la comunidad educativa, no de una persona. O sea, si yo escojo como padre o madre este establecimiento educacional, tengo derecho a participar también en la construcción del proyecto educativo. En buena onda, ¿no es cierto?, favoreciendo el proyecto, pero teniendo una participación activa en ello. Después Maximiliano preguntaba, con toda razón, ¿por qué confiar en la nueva Constitución? Si hay tan poca confianza, ¿no es cierto?, en el mundo político. Yo no vengo del mundo político partidista. 70 personas de las que estuvimos en la Convención Constitucional no veníamos del mundo político partidista, éramos independientes. En este distrito, de las 6 personas elegidas, 4 veníamos del mundo independiente, 4. O sea, 2/3 de las personas elegidas acá no participamos de partidos políticos. ¿Cuál era nuestro interés para estar allí? Modificar la actual Constitución y pasar a un Estado social democrático.
de derecho. ¿Por qué confiar? Bueno, la confianza se va a construir, yo no tengo la varita mágica. Tenemos que confiar porque vamos a ir construyendo una nueva constitución. Y yo invito a Maximiliano, ojalá, si tiene esa percepción, a involucrarse fuertemente en la nueva construcción que viene. Una constitución manda al Estado. No es una ley menor, es una ley mayor. Y tenemos que construirla en conjunto. Entonces tú, que ya estás, ¿no es cierto?, en la enseñanza media, te vas a tener que meter, ¿no es cierto?, a hacer que estas normas constitucionales se implementen. Y eso es parte del trabajo social que vamos a tener que seguir haciendo muchos de nosotros. Yo ya tengo 63 años, seguramente a algunos de ustedes les va a tocar mucho más que a mí. Acerca del acceso al agua, bueno, esta Constitución asegura el acceso al agua, declara el derecho humano al agua. Y al declarar el derecho humano al agua y el derecho de los ecosistemas a tener agua, o sea, que permanezca el flujo del río, aunque sea mínimo, ¿no es cierto?, para que mantenga el ecosistema y se mantenga el ciclo del agua, exige que nunca se acabe el caudal. Si ha bajado el caudal del río Maipo, y los que tenemos derecho, y yo los tengo, un pequeño derecho en La Pintana, en el terreno donde vivo, si baja el caudal me tienen que bajar la cantidad de agua que me entregan. Y no se ha bajado la cantidad de agua que nos entregan, entonces está sacando el caudal. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo de que eso no es de mi propiedad, es un bien común, ¿no es cierto?, inapropiable, como lo consagra en esta Constitución, y que en común nos vamos a poner de acuerdo, cuando baje el caudal, de hacer prevalecer el uso humano del agua, el uso del ecosistema, y después sacar el agua, ¿no es cierto?, para la producción agrícola y para la producción industrial. Y en todo eso, todos los que estamos acá vamos a tener que colaborar. Hoy día no ocurre así, y el gobierno del agua se va a hacer por la Agencia Nacional de Aguas, que es el Estado, por las comunidades o juntas de agua, que son los canalistas, ¿no es cierto?, y por la comunidad que vive en torno al agua, que son, no sé, la comuna de San José Maipo, Puente Alto, ¿no es cierto?, Pirque, Isla Maipo, todo lo que va para abajo, ya que hoy día no participa de la administración del agua del río Maipo, y hay gente en San José de Maipo que no tiene agua potable y tiene el río al lado, porque la empresa encuentra que no le puede dar factibilidad para llevar el agua potable, y llevamos años pagando camiones de alquiler. Bueno, esta Constitución autoriza al municipio a crear una empresa de agua potable para abastecer agua a esa comunidad que no tiene agua, a los que no tienen agua en San José de Maipo. Ustedes me dirán, Benito, empresas públicas creadas por las municipalidades. Bueno, el agua de Antofagasta, Calama, Tocopilla y tal, que se llama Aguas Antofagastas, para que ustedes sepan, es administrada por la empresa pública de aguas potables de Medellín, Colombia. Y la energía eléctrica que nos abastece a este sector, yo me imagino que también aquí el CGE, bueno, es entregada por una empresa pública de China. ¿Ya? Entonces, fijan, ¿por qué las personas externas, que tienen toda la libertad, ¿no es cierto?, de participar, se apropian, ¿no es cierto?, de servicios nuestros y nosotros no podemos entregar esos servicios? O sea, que por lo menos estemos en igualdad de condiciones para poder proveer los servicios básicos a las familias que lo requieren en Chile. ¿Ya? Y eso lo autoriza bajo una ley con mucha exigencia esta Constitución. Acerca de la estabilidad fiscal, ¿no es cierto?, que preguntabas tú, ¿cómo hacer la estabilidad fiscal? Ocurren dos normas que son muy fuertes, y les quiero aclarar una que es extremadamente importante, que es la norma 185. ¿Ya? En la norma 185 lo que se habla es de la progresividad tributaria. En Chile, más o menos, para que ustedes se hagan una idea, tenemos más de 300.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto global. Y de esos 80.000 millones de dólares son el presupuesto que se gasta todos los años en Chile. De los 80.000 millones de dólares, 20.000 vienen del cobre o de los minerales. Y los otros 60.000, una parte importante viene del IVA. ¿Qué es lo que es el IVA? Es un impuesto regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque lo paga más la clase media y los sectores pobres, y afecta mucho más al ingreso de las familias que tienen menos ingresos. Regresivo significa que nos empobrece como impuesto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es avanzar a la progresividad tributaria, que paguen más los que tienen más y menos los que tienen menos. ¿Eso se hace? Por supuesto que sí, en casi todos los países del mundo se hace. La desigualdad antes de impuestos, o sea, antes de pagar los impuestos, la desigualdad de Chile es similar a la de España, a la de Portugal, la de Irlanda inclusive es más desigual todavía. Pero después de pagar los impuestos, la desigualdad baja a la mitad en España, baja a la mitad en Irlanda y baja a la mitad en Portugal. Porque son tan fuertes los impuestos que te cobran que permite el funcionamiento del Estado. Que yo tenga educación, tenga salud, ¿no es cierto?, tenga transporte, tenga viviendas dignas para las personas. Y eso no ocurre en Chile. Cuando tú ves
hay un coeficiente, perdonen que meta en este tema técnico, pero tu pregunta me motiva a aclararle esto. Una cosa que se llama el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, ¿no es cierto?, que hay. El coeficiente de Gini, cuando es 1, es muy desigual. Cuando es 0, es totalmente igual. Cuando es 0,5, está en la media, ¿no es cierto? Chile tiene un coeficiente de Gini 0,5, antes de pagar los impuestos. Pagamos los impuestos y bajamos a 0,47, o sea, bajamos muy poquito. España baja a 0,30 y tanto, Irlanda baja a 0,30 y tanto, Portugal baja a 0,30 y tanto. O sea, su efecto después de cobrar los impuestos te permite que tú tengas riqueza, por supuesto que sí, si es libre. Tú puedes tener mayor riqueza porque te interesa a lo mejor tener una casa grande, tener auto. Pero bueno, si vas a tener mayor riqueza, paga más impuestos para que haya educación común para todas las personas, para que haya salud común para todas las personas. Cuando lleguemos a ser un país más o menos igualitario, todos vamos a pagar la misma cantidad de impuestos. En Suecia, por ejemplo, que es un país más o menos igualitario, todos pagan un 32% de impuestos. Tú llegas a trabajar, te pagan, ¿no es cierto?, 1 millón, bueno, 300.000 pesos lo vas a tener que pagar todos los meses de impuestos. ¿Qué te asegura eso? Que vas a tener educación para tus hijos, vas a tener salud para tus hijos y vas a tener vivienda. Y tienes transporte. Y yo sé que lo estoy pagando, porque nada es gratis. Recuerden siempre que se paga por los impuestos. Cuando la gente diga, no, va a haber transporte gratis para la elección, no hay transporte gratis. Lo estamos pagando con nuestros impuestos. O sea, es cómo lo vas a pagar. Lo mejor es que la salud se pague con impuestos generales, la educación se pague con impuestos generales, la vivienda se pague con impuestos generales, y no impuestos específicos. De hecho, en la norma de salud, la 44, cuando ustedes la lean, decimos que se pague con rentas generales, no con el 7%, porque el 7% es regresivo, pues se lo cobras a todos por igual, y el 7% en pobreza, escucha que impacta, ¿eh? Que te lo saquen de tu salario cuando es un salario de este porte. En riqueza grande también, pero el salario es grande. Entonces, claro, no te impacta tanto. El 7% es un impuesto regresivo en salud. Y lo lógico es que lo pagáramos por un impuesto general. Que el menos pagara menos para que tengamos la misma salud que el otro. ¿Ya? Entonces, eso en relación al fisco, y se pone una norma muy dura para el fisco, y estos recursos se van a repartir de manera igualitaria en Chile. Acerca de las disidencias sexuales, para no alargarme, léete la norma 25 y después la 27. En la 25 se habla de la igualdad sustantiva y en la 27, ¿no es cierto?, se habla de las mujeres y disidencias sexuales. Bueno, y esa norma tú la vas a ver después, que está muy presente. Si buscas el buscador de la Constitución y pones disidencias sexuales, te van a aparecer en todas las normas que están puestas. Pero esas son las principales, son las que encabezan la Constitución y ahí marcan el resto de la Constitución. Y lo último, ¿no es cierto?, acerca de la televisión, bueno, ponemos normas muy exigentes para crear medios de comunicación locales, comunitarios, y medios también desde el Estado. No nos metimos con el Consejo Nacional de Televisión porque hoy día todo eso rige, ¿no es cierto?, a los privados, y hay empresas privadas. Era casi inoficioso cuando fue la discusión, inclusive la Patricia y otros que estuvieron acá, ¿no es cierto?, vieron que eso no iba a cambiar mucho el poder que se tiene hoy día empresarial en los medios de comunicación. Lo que lo cambia es que se le da un mandato al Estado de crear medios que sean, ¿no es cierto?, de carácter público, independientes y autónomos, y en todas las regiones, y tener también mayor cantidad de recursos para los medios comunitarios. Aquí tenemos radios comunitarias o radios también que son propias, ¿no es cierto?, del territorio. Tenemos una radio, la de Puente Alto, ¿no es cierto?, Imagen me parece que se llama la otra, pero si ustedes van más hacia el sur está la radio Pirque. Bueno, y hay un montón de radios comunitarias dentro de la comunidad. Yo dije que venía, ¿no es cierto?, para acá, en el lugar donde estaba, que era, ¿no es cierto?, un liceo fiscal, o sea, municipal, y casi nadie ubicaba donde estaban ubicados ustedes, casi nadie ubicaba el nombre. Si no se conocen entre las personas que vivimos dentro de una misma comuna, bueno, quiere decir que no hay medios de comunicación que nos permitan conocernos. Entonces tenemos que estimular la mayor presencia de medios de comunicación locales para conocernos, bueno, y respetarnos entre nosotras y nosotros. Muchas gracias y que les vaya bien, pues chao. Terminamos este encuentro de participación agradeciendo la asistencia de Benito a nuestro establecimiento, al estudiantado por presentar sus inquietudes, al Centro de Estudiantes por organizar la actividad, a los y las trabajadores de aseo por ordenar el espacio para que el foro sea posible, a la dirección por brindarnos este espacio y agradecer principalmente a las profesoras Dafne Ursúa y Catalina Rodríguez por su arduo trabajo para que este foro sea posible.
También agradecemos la presencia de los apoderados el día de hoy, ya que es importante que se involucren de esta manera en la comunidad escolar. En agradecimiento por su disposición a acompañarnos el día de hoy, le hacemos entrega de un pequeño presente que será entregado por nuestra presidenta del Centro de Estudiantes. Mientras se le entrega el presente a Benito, quiero hacer un llamado a los presentes a que le tomen importancia a estos foros. La educación cívica es fundamental para el crecimiento de la sociedad. Invitar a las personas habilitadas para votar a que lo hagan informados. Muchas gracias por venir.